Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Tecnológica Indoamérica. El día de hoy continuaremos con la clase de Innovación y Emprendimiento y hablaremos sobre la interpretación de los estados financieros de un emprendimiento. Mi nombre es Ignacio Ayala Chauvin, soy miembro del grupo de investigación científica. El resultado de la clase del día de hoy es analizar e interpretar los estados financieros de una empresa y el día de hoy trabajaremos con la cuenta de pérdidas y ganancias y todos sus componentes. Nos preguntaremos, ¿qué es la cuenta de pérdidas y ganancias? La cuenta de pérdidas y ganancias nos informa solamente de los ingresos y los gastos de una empresa. Un coste o costo no es más que un gasto asignado de una cierta forma. Existen costos fijos, son aquellos gastos que no varían aunque las ventas varíen, y los costes variables, aquellos gastos que sí varían cuando las ventas varían. Entonces, vamos a definirlos. Por ejemplo, tenemos ingresos por ventas en nuestra empresa de $200,000 y tenemos un egreso, una salida de menos $80,000 de costes variables. Ahora es necesario definir qué es un coste variable. Los costes variables son las existencias iniciales más las compras que se hacen menos las existencias finales, que a la final nos da como resultado el consumo. Recuerden que las existencias son lo que definimos en las clases pasadas como materia prima. Entonces, nosotros tenemos materia prima inicial, compramos más materia prima. Todo esto tenemos en bodega y le restamos al final del año las existencias finales, la materia prima que queda al final del año, y eso nos da como resultado el consumo de materia prima que hemos tenido en el año. Eso se denomina costes variables. Por eso se dice que los costes variables tienen directa relación y varían en función de las ventas o la producción. Ahora, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los costes variables de papel. Tenemos en bodega 6 unidades y luego compramos 10 unidades. Tenemos en bodega 16 unidades. Al final del ejercicio de la producción, tenemos en bodega prácticamente 4 unidades. Entonces, estas 4 unidades las restamos de las 16 unidades y, por tanto, el consumo fue de 12 unidades. 12 unidades vendrían a ser nuestros costes variables. El gasto, algo se gasta cuando se consume, no cuando se paga. La imputación de un gasto en la cuenta de resultados anual se realiza en el año que se haya consumido, no en el año que se pague. Se aplica la misma lógica si la cuenta de resultados es semanal, semestral o diaria. Ahora veremos un ejemplo. Hemos hablado de los ingresos, de los costes variables, y vamos a hacer un ejemplo de los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta resultados. Los ingresos por ventas de la empresa suman $200,000. A esto hemos dicho que vamos a restarles los costes variables que vendrían a ser de $80,000. La diferencia entre los ingresos por venta costes variables se denomina margen bruto. El margen bruto vendría a ser en este caso de $120,000. 200,000 menos 80,000, $120,000. Luego, los costes fijos, lo que se paga sin que varíe mensualmente y en el largo del ejercicio de la producción de un año sería menos $70,000 en este caso. Y también tomamos en cuenta la amortización y provisión. Un ejemplo de los costes fijos podría ser el pago del arriendo. La amortización y provisiones analizaremos este concepto en la siguiente clase. No obstante, para este ejercicio vamos a poner que en amortizaciones y provisiones vamos a gastarnos $10,000. Finalmente, si nosotros realizamos esta operación, 200,000 menos 80,000, tenemos $120,000.
$120,000 menos los 70,000 de costes fijos, vamos a tener un valor de $50,000. $50,000 menos $10,000 de amortización y provisiones, vamos a tener el famoso EBIT, beneficio antes de intereses e impuestos, o Earning Before Interest and Taxes, EBIT. Ahora, esta es una definición bastante interesante. ¿Por qué razón? Vamos a recapitular. El margen bruto vendría a ser las ventas menos los costes variables. El EBIT en inglés o BAI en español es el margen bruto menos los costes fijos y menos las amortizaciones y provisiones que analizaremos en la siguiente clase. El beneficio de la actividad ordinaria independiente de la política financiera y fiscal de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no tomamos en cuenta los intereses y los impuestos, no los tomamos en cuenta. Imagínense que nosotros no hemos tomado en cuenta los intereses e impuestos, porque este es el beneficio antes de impuestos, y pasamos directamente al beneficio neto. Y tenemos de beneficio neto $40,000 en esta empresa. Esto de aquí es algo, lógicamente, de primera vista es totalmente ilegal, porque uno tiene que pagar impuestos en el país donde opera la empresa. Tiene que pagar los impuestos y las tasas que sean las asignadas por cada política, por cada gobierno. Entonces, aquí viene la famosa evasión de impuestos. La famosa evasión de impuestos, por ejemplo, un ejemplo de evasión es que las personas consiguen beneficio neto directamente, beneficios antes de pagar intereses e impuestos al gobierno y prácticamente a la sociedad. Es cuando tienen, por ejemplo, paraísos fiscales. Las empresas que tienen paraísos fiscales evaden el pago de impuestos en un país. Entonces, claro, pasa directamente a beneficio neto. Esto es un ejercicio ilegal. ¿Por qué razón? Porque las empresas de alguna manera hacen uso de la infraestructura de un país. El momento en que ellos evaden impuestos, el país pierde las inversiones que ha hecho en infraestructura, porque no recupera la inversión que realiza. Las empresas hacen uso de las vías, las empresas hacen uso de la infraestructura eléctrica, del transporte, hacen uso de las instituciones públicas. Por tanto, cuando una empresa evade impuestos y coloca su dinero en paraísos fiscales, lo que está haciendo es un acto ilegal contra el país en el que está operando su empresa. ¿Cómo debería ser? Por ejemplo, esta empresa tenía intereses que pagar. Pues vamos a ponerle $15,000 de intereses que tiene que pagar, ya sea de los préstamos que hizo, etcétera, y tiene un beneficio antes de intereses de $25,000. Y luego tiene que pagar impuestos, $5,000 de impuestos. Entonces, el beneficio neto real de esta empresa es $20,000, no $40,000. Entonces, imagínate que una empresa evade haciendo paraísos fiscales, es algo sumamente ilegal. Y aquí tiene que haber masa crítica para las personas y las empresas que cometen este tipo de ilegalidades. Recapitulando, el beneficio neto vendría a ser igual al BAI menos los intereses y menos los impuestos. Ojo, beneficio neto no indica el disponible de una empresa, porque tú puedes tener beneficio neto, pero todavía no tienes liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que en papeles tú tienes un beneficio neto que es cierta cantidad de dinero,
pero en el banco todavía no has cobrado todas las cuentas y tienes cuentas por cobrar. Entonces, no confundir con la liquidez. La cuenta de resultados, también llamada cuenta de pérdidas y ganancias, calcula los ingresos menos los gastos, resultando el beneficio neto de una empresa. La cuenta de resultados no calcula los cobros menos los pagos, sino los ingresos menos los gastos. La cuenta de resultados informa de los ingresos menos los gastos y se rige por la fecha de devengo, cuando se firma el contrato. La fecha de la cuenta de tesorería informa de los cobros y pagos y se rige por la fecha de valor, cuando dispone del dinero el tesorero. Aquí, beneficios y liquidez. El análisis de la capacidad de generar beneficios proviene de la cuenta de resultados, análisis de ingresos y gastos. El análisis de la liquidez proviene de la cuenta de tesorería. Finalmente, hablamos de balance, cuenta de resultados y cuenta de tesorería. Son los tres elementos básicos para analizar una empresa. El balance, que lo hemos realizado en las clases pasadas, la cuenta de resultados, que la hemos hecho ahora, y la cuenta de tesorería, que la hace el tesorero. Las dos variables claves para que una empresa sea viable son beneficio positivo y suficiente, que es un motor de la empresa, y tesorería positiva, que tenga dinero disponible, que vendría a ser la gasolina de la empresa. Recapitulando, hemos analizado la cuenta de resultados, beneficio y liquidez y los tres elementos para analizar una empresa: balance, cuenta de resultados y cuenta de tesorería. La siguiente clase hablaremos sobre amortización y cash flow. Muchas gracias.